Ajá. y yo me sentía súper vulnerable y súper raro de tener que quitarme la camisa. Bueno, nos tocó la fecha, como una década posterior a toda la crisis del VIH. Entonces, además, lo que te mostraban eran como si usted es esto, es esto. O sea, si usted es esto, es un enfermo. Aquí, contar tu historia y mostrar tu autenticidad es tu superpoder. Bienvenidos a Está Bien, nuestro podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Está Bien. Hoy vamos a hablar con una persona que a mí personalmente me ha inspirado un montón y que me ha enseñado mucho acerca de cómo hablar de temas de diversidad, aunque todavía estoy en ese proceso de aprendizaje y aquí pues no me las sé todas, pero si algo he aprendido mucho viene de conversaciones súper interesantes que he tenido con él, que es creador, activista, comunicador, contador de historias, no sé qué más decir, pero es una persona que sabe mucho de este tema y que a partir de su historia nos va a contar un montón de temas de diversidad y de cómo es comunicar estos temas de diversidad. Entonces, Pipe Gamboa, bienvenido a este espacio tan chévere de conversación. Muchas gracias, Santi, por la invitación. Qué nota, qué bonito. Y no, desde el primer momento en el que me contaste del proyecto, me pareció brutal. Y que tú estés con este proyecto me parece genial. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pipe. Y siempre me gusta arrancar por conocer a la persona que está sentada a mi lado y que está sentada al frente de las personas que nos están escuchando. Entonces, me gusta conocer un poco de tu contexto. ¿Cómo fue crecer siendo Pipe? ¿En qué ámbito creció Pipe? Pues mira, lo que pasa es que realmente, y ahí como que yo, ahorita vamos a conversar un poquito sobre el tema me imagino que del activismo y demás. Yo realmente crecí en una posición muy privilegiada de la vida, ¿cierto? Afortunadamente, o sea, gracias al universo, he tenido unas vivencias hermosas. Yo soy hijo único. Yo nací en Bogotá, pero desde los 3 meses de nacido por temas respiratorios y pues me pueden oír la nariz por el frío, todavía soy rinítico. Entonces, por todos estos temas, nací en Bogotá, pues de los 3 meses me trajeron a Medellín porque mi papá es caleño, mi mamá paisa, se conocieron allá. Y entonces en Medellín empezaron a hacer sus vidas para buscar que yo estuviera bien y que mi salud estuviera bien. Y eso marca como una gran parte de mi existencia porque pues mis papás lo han dado todo por mí, ¿cierto? Y han luchado, y han salido adelante y han aprendido incluso muchas cosas también dentro de las diversidades sexuales por mí y por el bienestar del hogar y por, pues sí, como por darlo todo, por estar bien y por la familia. Entonces yo tengo un concepto familiar muy grande, muy importante. Vengo de una familia materna de 11 tíos, cada uno con un montón de primos, en donde es muy loco porque yo siempre era, cuando salí del closet, mis primas me decían como, ya sabíamos. Claro, yo era el primo que en la Navidad cogía y bailaba ojos así de Shakira. eh, Me siento un poco identificado. sí, o sea, como que hay unas prácticas, unas vainas que digamos que siempre fui el artístico, siempre fui el bailarín y mi familia me lo permitía, ¿cierto? Mm. Dentro de ser ser paisa, ser machistas, de tener un montón de comportamientos, me lo permitían y eso hizo que yo tuviese como otro acercamiento a la existencia, Eso por es más de que importante, Pipe. O sea, cuando hablas de te lo permitían, era un te lo permitían desde él es así, dejémoslo que haga lo que quiera, él es o muy desde, artístico. o sí, exacto, o desde promover también ese lado artístico que por lo general es algo que, pues yo no, nunca he sido pues ni bailarín, ni cantante, ni pintor, pero sí es como ese creativo, soñador y que se relaciona un montón con las divas del pop, con las cosas de Disney y demás, Ujú. pero era como miramos para otro lado mientras él baila ojos así y no No, ¿cuál importa, que o se miramos para lo otro lado? celebramos, o Pues qué. mis primeros CDs eran de Kylie Minogue, Britney Spears, Shakira originales, mi mamá me los regalaba, Ah, ¿cierto? maravilloso. O sea, mi papá me regalaba todos los muñequitos de Disney que yo quería. O sea, yo soy un hijo único mimado, ¿cierto? En una familia muy artística y muy social, con Ujú. una parte de la familia con un pensamiento muy de una línea muy social y muy revolucionaria, por decirlo de cierta forma. Entonces, incluso yo ahora como que confronto a mi mamá y yo como usted, ¿cómo esperaba que yo fuera así si me regalaba cosas?
el álbum original de Shakira, pero a la vez me ponía Piero y Mercedes Sosa. O sea, cosas así por el estilo. Entonces como que mi familia me lo permitía de muchas formas, era muy abierta, era muy tierna, muy amorosa. Sin embargo, pues yo creo que ninguna familia está preparada para que una persona LGBT salga del closet, y menos yo siendo de los 90, ¿cierto? O Exacto. sea, también creo que ahora las familias un ¿Vos poco sos modelo más. qué? Yo soy del 90, de 1990. 1 de junio de 1990. Ok. Voy a cumplir, tengo este año, no sé en qué momento salga este podcast, entonces digo que tengo 35. Entonces, digamos que, claro, tengo 35 años. En ese momento la educación era súper diferente. Estudié en un colegio lasallista, con una familia católica y todo, pero a la vez muy abierta en muchas formas. Mm. Entonces, digamos que por eso digo, fui muy privilegiado, pero los procesos de salir del closet posteriormente generan confrontaciones, conversaciones, discusiones Yo y quiero, así. quiero ahí hablar ahí de una cosa y es decir, ninguna familia obviamente está preparada Ujú. para que alguien sea gay Sí. o para que alguien salga del closet. Pues que no me gusta mucho, pero pues él se asuma como gay. Ujú. ¿Qué tendríamos que hacer para que esas familias estén preparadas para que Mira, yo creo que hemos avanzado muchísimo en eso y es justamente el naturalizar la diversidad sexual. Le digo que ninguna familia está preparada porque la sociedad en la que vivimos todavía es muy todavía no? goda, es muy Exacto. cerrada. O sea, vivimos en una sociedad heteronormativa y patriarcal, ¿cierto? Entonces, De- de- desmenucemos eso. desmenuzamos ¿Qué significa antes. heteronormativo patriarcal para el que nos está escuchando y no sabe qué Listo. significa ¿Qué es eso? heteronormatividad? La heteronormatividad es el suponer que la heterosexualidad, o sea, que a una persona le guste, sienta atracción o que quiera crear su proyecto de vida con una persona del género opuesto, es la norma y es como debe ser, Ujú. ¿cierto? Y es realmente lo que siempre en la sociedad nos dicen que debemos ser, ¿cierto? Desde el momento en el que tú naces, cuando tú vas creciendo en la niñez y demás, siempre le preguntan al niño por la novia y a la niña por el novio. Los niños juegan de una forma, las niñas juegan de otra forma, porque además, pues, eso tiene que ver también con finalidades históricas que tienen que ver con la reproducción de la especie, ¿cierto? Y Mm, con sistemas de capitalistas y demás. Y patriarcado es un sistema, es el sistema en el cual vivimos, en el que se prima la visión del hombre, del patriarca, por encima del resto de las demás personas. ¿Cierto? Ni siquiera, incluso por encima de los demás hombres, por encima de las mujeres, incluso por encima del ecosistema de la naturaleza. Todo está en función del hombre, del patriarca. Una visión muy androcentrista, una visión. Por eso entonces cuando hablamos de que vivimos en una sociedad patriarcal y heteronormativa, es que vivimos en una sociedad donde la visión es la visión del hombre que además tiene más años, tiene más experiencia, es la que rige cómo pasan las cosas y el que rige cómo pasan las cosas. Y además, pues que todas las personas somos heterosexuales, es decir, que per se, desde el momento en el que nacemos, estamos destinados a casarnos y reproducirnos. ujú. No quiere decir que ahora las personas homosexuales no podamos reproducirnos. Bueno, ya la tecnología, la ciencia, las leyes han avanzado. Pero inicialmente, cuando nos vamos a siglos atrás, era imposible que las personas LGBT no reprodujéramos, o las Mm, personas sexualmente diversas. Entonces, por eso hay un rechazo constante a lo LGBT, a las diversidades sexuales, y es que no nos podíamos reproducir. Como no de nos acuerdo. podíamos reproducir, Entonces no no quieran. podíamos serlo, sino que hay que ser reproductores, Ujú. hay que perpetuar la especie, la fuerza de trabajo. Entonces, como vivimos en una sociedad que aún así trabaja desde eso, piensa desde eso, nos hemos ido construido lentamente, pero la complejidad está ahí. Entonces, claro, por eso para una familia no es lo más común decir, ves que mi hijo salió gay. Siempre va a generar una confrontación. Porque Sí, además en muchas familias, en muchas partes, es como, yo soy súper pro LGBT, yo tengo amigos gays, pero cuando te sale tu pero hijo gay, y eso que hablamos desde lo gay o lo lésbico, bisexual, cuando te sale trans, total. es un cuento mucho Hace más poquito fuerte. hablaba con alguien y me decía, ay, no, pues, y es una persona cercana y es un, que quiero mucho, que sé que me quiere mucho. Y que me decía, es que yo siempre he sido súper pro y súper abierta, pero es que donde a mí me salga un hijo o una hija trans, yo no sé yo cómo lo tomaría y me haría muy duro. Ujú. Yo le decía, obviamente va a ser difícil porque no entendemos y yo creo que hasta que no estás en una vivencia o una experiencia de vida trans, Ujú. nunca vas a entender por más empático que seas
lo que esa persona o esas personas están viviendo, atravesando, sintiendo, cómo se ven frente a un espejo, por más empático que uno sea, nunca lo va a entender al 100%. Pero sí me pareció súper gracioso porque de verdad es una persona que está rodeada de muchas personas gay y que siempre ha sido súper tranqui, pero me decía qué difícil sería para mí si me salió una persona, mi hijo, incluso gay o trans. Es por un tema, y vuelvo al tema de lo que te decía de las familias, es por expectativas. Ujú. O sea, yo soy súper comprensivo con la vida de los demás y de quien no me toca porque yo no tengo expectativas sobre esa persona. Cuando yo crío, cuando yo gesto, cuando a mí me tocan o estoy en contacto con, hay una expectativa sobre lo que yo me estoy soñando. Yo lo converso mucho con mi mamá, pues yo no voy a tener hijos, no me interesa. Pues así yo sea gay, no me interesa tener hijos, ni adoptar, ni nada de eso. Entonces, no quiere decir que no esté en contra de la adopción. O sea, De estoy acuerdo. súper pro a favor de los temas, pero una cosa Misma es estar a posición. favor, otra cosa es que yo los quiera tener, ¿cierto? Pero entonces ella me dice, como a mí me habría encantado ser abuela. Y eso me costó mucho cuando, bueno, y yo vivo con VIH hace 10 años. Entonces, como a mí me costó mucho entender eso cuando saliste del closet y me di cuenta que ser gay, yo primero, el ser gay no quiere decir que no tenga hijos. Ujú. Y segundo, el vivir con VIH no quiere decir que no vaya a tener hijos. De Pero es acuerdo. mi elección en no tener No tener hijos. hijos. Y ella me decía, me dio muy duro. Y yo, claro, pues que era tu expectativa porque tú querías ser abuela. De acuerdo. En el momento en el que quedaste en embarazo, en el que te casaste, quedaste en embarazo y tú me tuviste, dijiste, wow, yo quiero tener Y eso nietos, y eso confronta sus expectativas. lo van a ver ligado un poco con el primer episodio del podcast, que fue una conversación muy chévere con mi mamá. Y ella hablaba un poco de esas expectativas que Ujú. tenía de mí. Y decía, es que yo esperaba que fuera súper distinto. Sí, exactamente lo mismo. Claro, y el La ex- perder las expectativas te es genera un duro. duelo. O sea, es un Exacto. proceso de duelo, es un montón de Exactamente. vainas muy fuertes, porque además la sociedad te está diciendo que eso es lo que tienes que pensar, lo que tienes que soñar. Bueno, Pipe, volvamos a tu Sí. historia. La verdad, me encanta porque nos fuimos como para una Yo me voy por teoría. las ramas, le No, toca reenrutarme. nos fuimos por los dos aquí, Sí. déficit de atención y un montón de cosas se Sí. juntan y nos vamos para otro lado, pero volvamos a tu historia y es, ¿en qué momento Pipe dice, "Ah, soy rarito"? Soy enfermito, como dicen las Villarruga. Mira, realmente cuando yo tenía 5 años, me empiezo a dar cuenta que tengo un gusto diferente, ¿cierto? Porque va a sonar re loco, pero además eso también vuelve y saca la cédula. Es como yo veo un video de Ricky Martin, yo empiezo a ver a Ricky Martin en mis 5 años, 1994, 1995, y es como, porque me está pareciendo guapo otro hombre. Si todo en la sociedad me dicen que me tienen que gustar las niñas, siendo un niño de 5 años, en jardín, en un montón de vainas, es como, ok, pero en ese momento es como Todo es X, culpa de Ricky Martin. tú eres culpa de Ricky Martin, sí. Entonces, entonces todo simplemente fluye normal. Para mí era muy X. Cuando ya empiezo en el colegio, por ejemplo, el tema del fútbol, el tema de la Algo que uno educación sufra física. más. Sí, o sea, horrible. Yo sufrí demasiado con la educación física porque no me dejaban hacer ningún otro deporte tenía que hacer fútbol y no me gustaba el fútbol. Igual. Bueno, actualmente no me gusta, pero en ese momento era como lo tenés que hacer. Y si no lo hacía, se burlaban de mí. Y además después estaba el tema de, no, entonces todos los niños tienen que meter las duchas. Y yo decía, pero me parecía incómodo, ya iba creciendo, era como me parecía incómodo porque yo siento algo por los otros niños y no, me parece incómodo verlos como todos en pantalonetas. Era como, era una situación que yo decía, qué poco chévere. Es más, a mí me siento súper identificado y en mi colegio no había duchas, pues ahora que pienso en retrospectiva, qué cochinada porque hacíamos educación Y física después se en la cambia. mitad del colegio y seguíamos así hasta que se acabara gas, pero para mí había una incomodidad incluso en el hecho de que decían, este equipo se quita la camisa y yo era el de malas que siempre me tocaba en el equipo sin camisa Ajá. y yo me sentía súper vulnerable y súper raro de tener que quitarme la camisa. O sea, y yo tuve que hacer las paces después de mucho tiempo con el tener que quitarme la camisa. Además porque está el complejo también de macho alfa y donde los niños está el bullying, está la vaina, entonces también uno va creciendo, entra por allá a los 10 11 años, la adolescencia, entonces ahí empiezan a jugar el que es más cuajo, el que es más grande, el que más no sé qué, el que le salen los vellitos, como un montón de vainas donde yo decía, esto Total. no me, esto no me gusta, no es una práctica que me parezca chévere, me parece incómoda, me parece violenta y además me genera atracción hacia otras personas y digamos que cuando uno ya empieza a tener erecciones y demás, yo decía, mierda, y donde Donde me me pase, note. donde se me note en el momento, no, esto está, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Incluso eso, pues eso me pasaba
pero digamos que el punto que me hizo clic en muchas cosas de mi existencia es cuando yo tenía más o menos 10, 11 años, no recuerdo bien, iba a hacer la primera comunión. Pues yo hice primera comunión y todas estas vainas, yo no soy católico yo, pero por el colegio me tocaba hacerlo y mi familia también me decía como, hazlo. Ellos pagaban por hacerlo y yo, "Ay, bueno, lo hago". Igual yo estoy súper tranquilo porque si en algún día me da por casarme por la Sí, como que ya iglesia, tengo todo. tengo Sí. todo. Pero entonces lo que pasaba ahí era justamente el tema en el que nos decían como, no, ustedes tienen que ir, claro, en el colegio que yo estudié, lasallista, nos decían que, y también desde chiquitos decían como, no, es que si a un hombre, si a un niño le gusta otro niño, eso es un pecado. Si a una niña le Ujú. gusta una niña, eso es un pecado. Yo decía, yo tengo Incluso, 11 años, ahora lo veo en retrospectiva, es como que crudo que a un niño de 10 años le digan que tiene que ir a confesarle a un anciano que tiene un pecado que ni siquiera entiende, que supuestamente es un pecado, pero es algo que ni siquiera comprende. Eso no es justo y no es, eso es muy, iba a decir una palabra muy pesada, eso es muy maluco. incluso, Pipe, hay una cosa y es, a mí en mi colegio me hablaron por primera vez, y esto lo tengo aquí marcado en un lugar de mi memoria y no sé por qué no se va, pero me acuerdo que la primera vez que me hablaron sobre personas homosexuales fue en clase de biología, cuando me hablaron de parafilias y enfermedades de transmisión sexual. Sí, pues además que somos de los 90 y nos tocó Yo del 80, pues de los 80. pues nos tocó la fecha, como una década posterior a toda la crisis del VIH. Entonces, además, lo que te mostraban eran como si usted es esto, es esto. O sea, si usted es esto, es un enfermo y se va a morir. Y se va a morir, O sea, exacto. es como esto, enfermedad, muerte. Ujú. Siempre era como esa carga súper densa. Entonces yo decidí finalmente no contarle al cura que me gustaban los otros niños, porque además mi cerebro en ese entonces, que insisto, es como, es demasiada vaina para pensar por un niño tan chiquito. Yo decía, si yo le cuento esto al cura, él no se va a quedar callado, no creo en ese De secreto acuerdo. ¿cómo se llama? Secreto Es de confesión. de confesión, eso. No creo en ese secreto, él coge, va a generar la alerta en el colegio, le va a decir a mis papás, entonces el colegio va a llamar, bla, 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 y yo decía, no, chiquito pero no bobo. No, nada, y nunca lo conté. Yo Pero incluso ahora, tampoco. por ejemplo, cuando dicto conferencias y digo, eso es como, hey, parce, pensemos en que esto es muy denso. Y yo tampoco lo contaba, pero yo no lo contaba porque yo hacía ese análisis sino porque mi sentimiento de culpa era tan grande de Claro, decir, yo estoy tan mal en la vida que ni el cura lo puede saber. claro, no, pero yo te estoy haciendo este análisis ahora a los 35 años. Ah, ok. O sea, en ese momento era la culpa, era como, este man no lo puede saber. Porque es que además, claro, y ahora lo Me pienso, va a por ejemplo, mucho juzgar con y el Dios tema me del va a odiar. bullying. A los niños les dicen gordos, feos, gafufos, orejones, no sé qué. Usted no va a llegar a la casa a decir, mami, me dijeron maricón. Nunca. Porque también te van a pegar la pela en la casa y te van a decir, usted no es así, o un montón de cosas. ¿Cierto? Digamos que ahora hay muchas familias deconstruidas que lo pueden afrontar y acompañar y todo eso. Por la gran mayoría, casca peor y dice, usted no es ningún maricón, usted tiene que hacer esto. Como, qué triste, pero es la realidad. De acuerdo, de acuerdo. ¿En qué momento entonces llega Pipe y dice, bueno, ya dejo de negarlo y de decir que no o de mirar para otro lado? Y yo siempre hago, hago como un símil, es dejo de arrumar en el cuarto de chécheres cosas y mirar para otro lado como si no estuvieran los chécheres y decido abrir la puerta y decir, pues pucha, esto está lleno de basura y lo tengo que limpiar. Digamos que socialmente, o sea, cuando me empiezo a entender y aceptar, ya está, fue en la universidad, en el primer semestre de la universidad, como que conocí otros panoramas. ¿Cierto? Anteriormente, pues ya había tenido acercamientos con otros chicos y en mi época fue MySpace y Messenger y High Five, entonces como que uno ahí conversaba, o Latin Chat, re peligroso obviamente, Sí, pero, horrible. pero pues como que tenía unos acercamientos, unas conversaciones y unas vainas, exploraciones por ahí, como en lo digital. Que, Pero, que Pipe, y perdón, que es dale, que a mí dale. se me van ocurriendo cosas que, pucha, incluso por proteger a nuestros niños y jóvenes, nosotros teníamos además acceso a unos ambientes muy densos, virtuales, Y eso sin que ahora ningún está tipo de mucho más censurado y información. y hay muchas más políticas. En ese Sí, no, entonces, y además tienen más información y tienen más sistema de apoyo de decir, oye, se me va a ir a encontrar con una persona en tal parte, por favor, sí. estás pendiente de mí. Cambio en mi época era, voy a ir a comprar la leche a Bello. O Sí. sea, Sí, 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 entonces, sí, total.
pues digamos que yo no tuve encuentros, pero tenía conversaciones, ¿cierto? Ujú. Conversaciones y vainas, exploraciones. Aquí como una intimidad que usualmente no cuento, pues a mí se me quedó, yo en el Messenger Plus, tú borrabas y decías no guardar historial, yo tenía dos Messengers, en uno le dije no guardar historial y resulta que fue al revés, en el que cuando hablaba con otros manes le guardo historial, el Ay, normal no guardo historial y yo utilizaba el computador de mi papá. Entonces en ese entonces eso generó un caos en la familia, pero también porque me abrió unas vieron el puertas a, historial. sí, fue como, pero digamos que abrió una puerta inicial, caótica, pero la abrió, una conversación previa. Que ya después cuando yo estaba en la universidad, que incluso muchas personas dicen como, ay, no es que las personas como que en ciertos estratos sociales no sufren discriminación y demás, pero digamos a nosotros no nos echan de la casa, pero sí nos quitan un montón de limitaciones y de comodidades que uno tiene que también le cuestan a uno la existencia. Es como te vas a sacar de la Sí, la universidad. restricción son más de Mia Colucci, no tan Sí, eso es muy de... Mia Colucci, Sí. pero finalmente eso es nuestra realidad. Sí, exacto, pero que a uno le Ay, sí, era duele. la época de Mia Colucci además. Sí. Entonces sí, pero también a uno le duele y también te genera confrontaciones. Entonces, claro, no te vas de la casa. Eso abrió unas puertas iniciales caóticas que me hicieron como retroceder en muchas vainas, volver a avanzar y demás. Pero ya después socialmente, cuando ya estaba en la universidad, fue donde empecé como a ver otras personas que yo dije, ok, son como yo. Sí. Conversaciones donde dije, bueno, esto es por acá, esto se puede entender así, esto es de esta forma. Pero digamos que le mentía mucho a mi familia, era muy, muy con la gente, muy con el círculo social, muy con los compañeros de la universidad. A ver, soy comunicador social, el 80% de la gente con la que estoy eran mujeres, otro gran porcentaje eran pues ya los hombres que estudiaban conmigo, la mayoría de les decían que eran gays aunque no lo fueran. Entonces también como que me sentía en un ambiente cómodo en el que digamos que exploraba. Y eso me abrió como el panorama, pero cuando ya finalmente dije, y incluso previamente ya hacía como activismo digital a través de las redes sociales, empecé a conversar, yo fui al periódico Antes Nexos de salir con la de familia, salir con la pues los tenía familia. bloqueados. Me encanta. Entonces yo, por ejemplo, yo fui al periódico Nexos de AFIT, yo Es estudié como comunicación otra en social en mí. ¿Te AFIT. acordás de esa novela? No. Sí, pero claro, o sea, yo por ejemplo fui editor en Nexos, en el periódico Nexos, y yo sacaba artículos donde hablaban en pro de los derechos humanos, en pro de las diversidades, que hay que hablar con libertad, y mi mamá me confrontó y como, ¿qué es esto? Y yo, soy Trabajo. periodista, es mi trabajo, yo estoy Soy defendiendo súper los derechos profesional. humanos. Exacto. Ya después fue que más o menos me morí un montón, eso fue como desde los 18 hasta los 24 años. Ya a los 24 años que me casé, pues digamos, me fui a vivir con mi pareja que era 15 años mayor que yo. Él me generó unas confrontaciones, como que yo me iba a dormir me iba para la casa de él, a las 4 de la mañana me volvía para mi casa y él me decía, pero ¿por qué te vas? Y, o sea, yo vivo solo, quédate acá conmigo, no hay ningún problema, pues sos mi pareja. Y yo le decía, no, tengo que ir donde mis papás porque no quiero que se enteren. Entonces él, claro, ya tenía 15 años más de mundo que yo. Me decía, hey, no, o sea, ese no es el deber ser. Vos sos libre, vos sos ya sos profesional, bla, 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 bla. Un montón de vainas que yo dije, Pero me uy, siento mierda, súper sí. identificado con vos, Pipe. O sea, me siento viéndome al espejo. Claro, es que creo que tenemos historias muy Muy parecidas. parecida. Pero entonces, claro, me genera como todas esas confrontaciones y demás. Y claro, mi mamá empieza a ver que yo estoy compartiendo mucho con un señor. Para allá era un señor. Un Estoy señor. compartiendo mucho No con era un un señor. muchacho, Con era un un señor. muchacho, estoy compartiendo mucho con un muchacho. ¿Y dónde está? Y yo le empiezo a mencionar mucho a él porque yo me canso de mentirle. No, estoy con Diana. No, estoy con Ana. No, estoy con Peranita Sultana. No sé qué. Y yo, no, estoy con Marco, estoy con Marco, estoy con Marco. Y ella coge y me dice, bueno, ¿quién es Marco? Y pues yo como ya, en mi otra vida, no familia, ya estaba siendo muy público, que también se me está haciendo difícil de controlar. Mi pareja además estaba saliendo en programas en Telemedellín, en Teleantioquia, hablando de su empresa, que en ese Ujú. momento ya la había creado, llevaba un año con su empresa, que es un medio LGBT, y yo estaba empezando a trabajar con él. Entonces en un momento ella me, pero ¿quién es Marco? Y yo le dije a ella, a mi mamá, a ella, a mi papá, como vengan, pongan Telemedellín, pongan Telemedellín hasta ahora. Y salió él con la mamá hablando sobre familias diversas. Ajá. Eso fue por allá en 2000. ¿En qué año estamos? 2025. Eso fue en el 2014, Ok. 2013, 2014. Él y yo habíamos empezado. Entonces yo les dije a ellos como, pongan ese canal. Y claro, le entrevistan, hola Marco, ¿cómo estás? Y mi mamá queda como, ay, Ay, ese es el muchacho. ese es Marco. Y mi papá también quedó como choqueado. Y entonces ahí tuvimos una conversación. Por esa época mi abuelo paterno se muere. Pues también tengo una confrontación con mi padre, que era como el que más se resistía, el que hacía comentarios fuertes sobre el tema de la homosexualidad. Eh, y yo le di, pues, bueno, digámoslo, él me decía, prefiero tener un hijo muerto que marica. Y yo en ese momento me le paré y yo le dije, hey, parala, porque entonces yo estoy muerto para vos.
Y en ese momento se había muerto mi abuelo y yo le dije, creo que no sería un motivo de orgullo para mi abuelo que estés rechazando a tu único hijo, ¿cierto? Y mi familia Gamboa también tiene un tema muy del apellido, pues son poetas, hablan siempre como de la tradición del Gamboa, que es literato, escritor, toda la vaina. Y yo le dije, como pues, ¿qué estoy haciendo de malo? Y eso lo confrontó, vio el programa y después me dijo, como no, déjeme procesarlo, déme un tiempo para poderlo conocer. El otro día les llevé a Marco, fue como, él es Marco, el del ya programa. Te di el tiempo. Ya te di tiempo, él es el Marco, el del programa, es mi pareja. Y en ese momento fue como, mierda, hay que entenderlo, pero listo. Y ellos, pues ahora, mi mamá pues ya está pensionada, pero en su momento cuando trabajaba en la empresa durante muchos años, me llegaba y me decía, tengo un inconveniente, tengo un chico gay al que otra persona le está insultando por ser gay, dime qué puedo hacer. Dime qué puedo hacer. Y se sentaba a hacer el acompañamiento. O sea, pasaron de un momento de rechazo y de mucha exclusión a mi papá, por ejemplo, decirme, mi papá ya también está pensionado, está en procesos pues, de temas de salud complejos, pero pasó a dictar conferencias, siempre dictaba conferencias, trabajaba con recursos humanos, pasó a dictar conferencias con la gente hablándoles, diciendo, no, es que mi hijo es gay. Y mi hijo me enseñaba esto. Entonces, digamos que me encanta. Fue bonito, pero requirió una Un transición. Y eso es yo creo que también un mensaje claro de este y otros episodios es, todo tiene un proceso, Pipe. Y nosotros, y creo que hay un tema de Una cosa es nuestra presentarles, generación. mostrarles un programa un día y otra cosa es Exacto, mostrarles el otro y día. que nosotros dentro de nuestra generación, e incluso las que vienen, creo que tienen esto un poco más, nos encanta el ya y el inmediatismo y es que si yo ya le conté por qué no me acepta, y bacano, ojalá todos fueran así. Ese sería el deseado de todos. Pero creo que hay parte de, está bien también que esa persona que acaba de recibir una información que para esa persona no es lo normal, lo que traía aquí programado, la expectativa que tenía, como hablábamos ahorita, está bien que viva también su proceso. Y creo que eso es importante también. Es que vivimos en una sociedad muy individualista. O sea, realmente nosotros, nuestra naturaleza como animales, pues porque el Homo sapiens sapiens es un animal más en la naturaleza. Nuestra naturaleza es de manada, ¿cierto? Pero hemos vivido durante muchísimos siglos de una forma muy, muy capitalista y muy individualista. Entonces solo pienso en mí. Y eso genera muchas situaciones sociales muy complejas. Y como solo pienso en mí, entonces es mi proceso y no pienso en el tuyo. Hay que pararnos en los zapatos del otro, o no ni siquiera pararnos en los zapatos del otro, sino decirle a las personas como, hey, es que la otra persona tiene su proceso, tiene que hacer su duelo, tiene sus expectativas, tiene sus sueños, sus visiones, su mundo, y tiene que hacer un proceso, que haga su proceso con su tiempo. Pues también, pues, o sea, yo esto lo estoy diciendo después de muchos años de llorar y mucha experiencia y mucha cosa. Y O sea, psicólogos. sí, o sea, terapia. Exacto. Pero digamos que ahora también lo socializo porque es como, hey, a nosotros siempre nos va a costar porque el otro no va al ritmo que nosotros queremos. Pero hay que entender que es que el otro va a su ritmo y hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, sean buenas, malas, muchas o pocas. Pero cada quien tiene su mundo y su caos. Y eso, y cualquier cosa que uno haga o que deje de hacer, crea o derrumba en ese caos. Volvámonos a parar en ese 2013, 2014. Sí. Que creo que pasan muchas cosas juntas en un mismo momento, no sé si muy seguidas o simultáneas, que es esta relación. Además, juntar tu experiencia como comunicador y lo que has venido haciendo de comunicación y activismo y demás en redes o o escrito, pues, digamos en medios en general. Sí. Y un diagnóstico. Sí. ¿Cómo es ese momento, Pipe? Ahora en retrospectiva lo veo como un momento, un punto de inflexión, ¿cierto? Es un punto de inflexión bonito. En ese momento fue un caos, fue un mierdero, fue como, no quiero nada, quiero acabar con todo. Pero me di cuenta que no estaba solo, ¿cierto? Digamos, salí del closet con mis papás porque ya lo había hecho antes, o sea, entonces fue como, hey, por fin puedo dejar de mentir, ¿cierto? Porque en algún momento mi mamá me decía como, ¿por qué me mentiste durante tantos años? Y es como, a ver, no lo hice de manera voluntaria, o sea, por mí súper fácil sacar la banderita del orgullo y decir, desde los 15 años, desde los 5. Sí, pero en el contexto no pues se me da. tenía que proteger. Supervivencia.
Sí, y además, digamos, en algún momento ella me decía, también pasó después con el diagnóstico del VIH, porque eso fue en el 2014, 2015, mi diagnóstico, 2014, pero mis papás se enteran en pandemia, Ok, o sea, en el 20. 2020, o sea, pasan 6 años. Ella también me decía, pero ¿por qué no me dijiste? Es como, pero también vengo de un contexto histórico, de unas realidades en las que a ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo recibo el diagnóstico de VIH fue porque yo estaba empezando mi relación. Entonces yo dije, nunca me había hecho una prueba, por favor, háganse la prueba. Y es Importantísimo. súper importante. Y es, yo nunca me había hecho la prueba, había tenido unos momentos locos. Y por lo que me refiero a que simplemente cogí y exploré sexualmente con diferentes personas, con algunas con preservativo, con otras sin preservativo, de diferentes formas. Digamos que tenía el conocimiento, pero dije, me vale verga. A uno no le Entonces, pasa eso. exacto, es como, eso a mí no me va a pasar, eso no importa. Entonces yo cogí y hagámosle. Estaba empezando una relación, o sea, yo llevaba más de un año soltero, estaba empezando una relación y dije, quiero empezar bien porque esa relación pinta bacán, pinta chimbo. Entonces, me voy a hacer la prueba. La primera prueba que me hago, inmediatamente me sale positiva, me sale reactiva, me llaman de la EPS y me dicen, hola, mira, pues Vamos a necesitamos remitir. que vengas a hacerte la segunda prueba. Y yo, pero ¿por qué no? No, ven por favor. Entonces cuando yo llego y recibo el diagnóstico, yo me puse a llorar y le dije a ella, pero hay posibilidades de que esto sea un falso positivo. Y me dijo, hagamos la segunda prueba. Pero, pues, Normalmente no. normalmente no es un falso positivo. Son muy pocas las probabilidades de que lo sea. Y a mí me confrontó mucho porque yo dije, mierda, mis papás ya por fin están reconociendo que soy gay y ya entonces tengo el diagnóstico del VIH, estoy siendo todo lo que la sociedad está diciendo que yo no debería llegar a ser. Exacto, que es que esa es otra cosa, Pipe, Es que se como, es marica y junta se va a morir de y VIH. es como, exacto, como que finalmente, y lo decía mi mamá sentada en esa misma silla hace unos días, como todo lo que tengo de expectativas se me derrumbó y se me cambiaron por otras Ujú, que no son tan chéveres que exacto. me las formó el sesgo de la sociedad. Entonces, cada que entonces ahora le va a dar VIH, SIDA, Ujú, pues así y se va a como, morir. exacto. Y es entonces estar viviendo como, fue pucha, estoy siendo parte de ese cuadrito en el que nos metieron. ¿Cómo me salgo de ahí? Estoy siendo más de lo mismo, Ajá. ¿cierto? Pues siendo muy honesto, en el momento en el que salí de la EPS me puse a llorar horrible, yo dije, me voy a tirar a un carro, o sea, me quiero matar, Ujú. quiero acabar con esto, o sea, estoy siendo lo que me están diciendo que yo iba a hacer y no de la manera bonita, me lo voy a tirar a un carro. Pues después dije, no, no me lo voy a tirar a un carro, pues no, no me garantiza que me muera. Pues sé que suena Sí, súper feo y no, no lo piensen, pero realmente es me como puedo no me quedar mal garantiza que me y fuere, ya. puedo quedar mal y eso es peor. Entonces, no, o sea, uno desafortunadamente cuando existe la ideación suicida, creo que aquí le van a tener que poner un pi al podcast porque si no, YouTube lo cancela. Pero cuando uno piensa en este tipo de cosas, piensa en muchas posibilidades y formas Ujú. y piensa en cómo generar el menor daño posible, bueno, muchas cosas. Y yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago posible? Pues decían, no, no le quiero hacer ese daño a las personas que no me quieren, no le quiero hacer ese daño a mi mamá, a mi papá. Yo soy hijo único, ellos han dado la vida por mí. Yo estoy en un buen momento de mi vida, ¿qué hago? En ese momento entonces me empecé a alejar de mi pareja en ese momento, pues porque mi diagnóstico no fue por él, fue incluso cuando recibí el diagnóstico me dijeron como, no, mira, pues digamos que hay unas formas médicas en las que uno dice, mira, pues, tienes un diagnóstico reciente porque tienes la carga viral muy baja y como no llevas tratamiento, eso quiere decir que apenas el virus se está Está desarrollando en tu empezando. cuerpo. Entonces, además tienes las defensas muy altas, entonces quiere decir que tu cuerpo viene bien, es decir, es un tema temprano. Piensa más o menos en qué época tuviste este tipo de síntomas, este tipo de vaina, bla, 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 bla. Y yo me puse a pensar y dije, listo. En ese momento psicológicamente empecé a decir, bueno, entonces, ¿quién fue? Buscar Fue este, no sé qué. culpables. Claro, entonces empezás a decir, ¿quién me cagó la vida? Y en ese momento también dije, bueno, me voy a alejar de mi pareja, no quiero estar más con él, no sé qué, me empecé a desaparecer y él me empezó a decir, "Ey, ¿qué te pasó?". Claro, él me vio cuando me hicieron la prueba, me hicieron la prueba y él me dijo, como él ya también trabajaba con estos temas de activismos y demás, me dijo como, pues en ese momento me dijo como, ¿qué te hicieron? Yo no, unos exámenes de azúcar. Como unos exámenes de azúcar y colesterol porque mi familia es diabética. Ajá. Cuando él vio el segundo chuzón, que fue el de Dijo, la, ah, me dijo como, hace 15 días te estaba haciendo pruebas. ¿Por qué te los estás haciendo hace 8 días? ¿Por qué te los estás haciendo ahora? Y dije, no, mira, es que salí diabético. Entonces fue como toda esa onda y yo me empecé a alejar
Y en un momento él me cogió y me dijo como, ven, espérate porque esto, yo sé qué está pasando. Pues ya lo digo también abiertamente porque él habla abiertamente del tema, pero él vive también con VIH hace muchos años, él es indetectable. Ahorita les explico que es indetectable igual intransmisible. Entonces, él me dijo, no, espérate, porque sé qué te está pasando. Te dieron diagnóstico de VIH. Y le dije, puta, ¿cómo así? ¿Vos cómo supiste? ¿Cómo te diste Te cuenta? llamaron No. de la EPS. Yo le dije, pero me estás espiando, no sé qué. Me dijo, no, espérate, no estás solo, calma. Yo me puse a llorar horrible y toda la onda. Y él me dijo, no estás solo. O sea, yo te puedo ayudar. O sea, estás en un entorno seguro. Ven, yo te puedo explicar las cosas, te puedo acompañar. Yo vivo con VIH, yo soy indetectable, bla, bla, bla. Te puedo acompañar en el proceso. Incluso la primera vez que yo me tomé los antirretrovirales, que los antirretrovirales son las pastillas que tenemos que tomar quienes vivimos con VIH para tener como un ejército en el cuerpo que combata el virus y que lo reduzca a su máxima expresión. Cuando me tomé los antirretrovirales, como yo no le había contado y no le quise contar a mis papás, en ese momento quienes me acompañaron fueron mis suegros. Ok. A quienes me cuidaron, porque además fue con un medicamento súper fuerte que afortunadamente ya no lo ponen, era Mefavirenz, que genera temas de salud, afectaciones en salud mental, en el peso, bueno, muchas vainas muy horribles. Y la experiencia de tomarme esa primera pastilla fue absurdamente horrible. Fue un fin de semana con los peores síntomas, Sudoraciones. nada más pesadillas, o sea, Ujú. absurdamente maluco. Creo que ha sido la peor experiencia de mi vida. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Y quienes me acompañaron fueron mis suegros, porque él les dijo, vengan, papá, ellos ya sabían el diagnóstico de él. Le dijo, vengan, papás, él necesita ayuda, yo me tengo que ir a trabajar, bla, bla. Y yo ya estaba trabajando pues con él, pues con Ego City. Entonces empezamos a hacer como toda la onda y ellos me cuidaron. Entonces, digamos que aunque él ya no es mi pareja, aunque ellos ya no son mis suegros, yo tengo un enorme agradecimiento por ellos Hacia porque ellos, claro. no cualquier persona hace eso, ¿cierto? Tal Y cual. cuando ya después le cuento a mis papás, ellos me dicen como, pero ¿por qué no nos dijiste? Te hubiéramos acompañado. Lo que más nos entristece es que no nos hubieras contado para poderte acompañar en ese momento que viviste tan maluco y tan desagradable, porque obvio, hubo ideación suicida, después hubo el tema de los medicamentos, hubo depresión, un montón de cosas muy horribles, pero que ahora me construyeron un camino en el que yo puedo hablar de estos temas, me formaron, me abrieron la puerta a poder acompañar a la gente y ahora he acompañado a mucha gente que ha recibido el diagnóstico, que ha tenido que tomar PrEP o PEP o todo eso. Y ahora en un estado de indetectabilidad, que quiere decir que soy intransmisible, tengo como otra capacidad de poderle hablar a la gente de esto a través de una plataforma como lo es EgoCity, que es una plataforma de comunicaciones en temas LGBTIQ+, a nivel nacional y regional. Bueno, me encanta porque entonces Me llegamos. vuelvo y me devuelvo. No, llegamos al punto donde teníamos que estar, porque entonces tenemos una súper buena idea de cómo llegó Pipe acá. ¿Qué son esas cosas que decís vos que te llevaron a Ego City? O sea, ¿por qué hubo una conexión de Pipe con Ego City y que sigue existiendo al día de hoy? ¿Qué me llevó a GoCity? Realmente es que yo conozco a GoCity, yo trabajaba como freelance en otras cosas y trabajaba con redes sociales en otras vainas, soy comunicador con Fs en cibermedios, estaba como en la onda y trabajaba con un amigo nuestro, em, Camilo Restrepo, trabajaba con él de freelance en ese momento en otra institución que él trabajaba, que es la Asociación Internacional de Turismo Gay y Lésbico, la IGLTA, generando como algunos contenidos para esta plataforma en sus redes sociales, en español y en inglés, para América Latina. Él me dice, baby, ¿sabes qué? Salió un medio nuevo en Colombia, se llama Ego City, pues sería bacano que te conectaras, hicieras como unos copies, una información sobre eso para que publiquemos en redes sociales. Pero redes sociales no es lo que es ahora. Redes sociales en ese entonces era Facebook. MySpace. No, ya habíamos avanzado un poquito. Era Facebook, pero ni siquiera en páginas. O sea, Sí. ya estamos hablando del 2013, 2014. No, del 2013. Sí, que uno hacía era grupos. Yo Exacto. también apoyo a Ego City. Exacto, ese Una tipo de cosa vainas. así. Grupos y perfiles públicos. Ajá. Entonces, yo cojo y me conecto con Ego City, pues cojo y entro a Ego City, veo que es un medio muy nuevo y el hermano del Felipe Restrepo, un gran amigo mío, estábamos diciendo como, hey, parce, qué bacano poder montar una revista gay, esta ciudad lo necesita, no sé qué. Camilo Restrepo me dice, hey, conéctate con Ego City, que es un medio nuevo allá.
Yo entro a sus redes sociales, a su página web y veo que es una apuesta muy interesante, muy bacana, pero que apenas estaba empezando, entonces no tenía fortaleza en redes sociales. Ujú. Y era justamente lo que yo había estudiado. Entonces yo dije, bueno, me voy a conectar con el director. Yo encuentro al director, lo vi muy guapo. Y te conectaste con él. Sí, pero digamos que inicialmente yo dije, voy a ser muy profesional, porque aquí lo que voy a hacer es temas laborales, entrevistas, no sé qué. Entonces yo cogí, lo conecté, inmediatamente me aceptó la solicitud en Facebook, entonces empezamos a conversar y yo le dije como, bueno, es para hacerte una entrevista, para el LGLTA, no sé qué. Me dejó plantado 4 veces porque él estaba en reuniones, porque en ese momento él estaba con temas de Capital Semilla, pues Ego City estaban haciendo, entonces estaba en Capital Semilla buscando inversionistas, bueno, toda la onda. Me quedó mal. Y un día, en julio del 2024, era Colombia Moda. Y yo dije, pues yo tenía unas entradas para una producción de Colombia Moda por el lugar en el que trabajaba en ese momento. Y yo dije, bueno, me voy a ir tales fechas. Que en ese entonces fueron las pasarelas que eran con Maluma y toda la onda, como de Ujú. Caracol. Y yo vi que él estaba allá, entonces yo le dije, hey, ya que me quedaste mal, bacano si nos vemos allá, y una vez te conozco, y bacano pues yo conectarme con tu proyecto para poderlo impulsar, porque yo trabajo con redes sociales y con plataformas digitales. Me dijo, hey, de una, hágale pues. Y ese día llegué tarde a la pasarela, pues por cosas de la vida, llegué tarde a la pasarela, no me dejaron entrar, y entonces le dije, ve, estoy en tal lado, encontrémonos, y nos vimos, y eso fue como flechazo a primera vista. Yo dije como, wow, y él dijo, wow. Y empezamos a conversar, yo le hablaba de trabajo, él me coqueteaba. Entonces era una onda así como medio, sí, Pasa. suele pasar, entonces era como una vaina como rara y yo después dije, no, pues ya, vale verga, ya. Para Esto ya afuera tiene el otros tintes. profesionalismo. Igual no pude hacer el reportaje porque me quedó mal 4 veces y pues ya no hice el reportaje, me conecto con él, ya. Entonces empezamos a conectarnos, empezamos inicialmente como pareja y ya, como él tenía el proyecto, yo le decía, hey, bacano esto, para que haga un artículo de esto, hey, mira esta vaina, mira esto otro, mira esto otro. Y yo le mandaba porque yo ya estaba en el mundo LGBT, yo ya generaba contenidos para temas LGBT, ya me movía desde el activismo en redes como Twitter, como Instagram, como Facebook y publicaba vainas. Con mi gente de trabajo, con la gente con la que trabajaba en agencias de comunicaciones y de publicidad, yo era el que hablaba de frente de temas de diversidad. Entonces, claro, siempre era como el que estaba ahí hablando de esos temas. Él le mandaba temas para que generaran contenidos y en un punto mío como, hey, mira, yo me voy para México, me voy para una pasantía que me gané en Estados Unidos, necesito a alguien que se quede acá apoyando a mi hermano porque él trabajaba con el hermano que fueron los fundadores en sí de GoCity y con la pelada con la que trabajamos que es la webmaster, pero no tengo con quién dejar la parte que yo manejo que es la de contenidos y la de las plataformas y demás. ¿Me apoyas? Yo le dije, hágale. Yo estaba muy aburrido en el trabajo en el que tenía, me tenían haciendo unas cosas que a mí no me gustaban y él me dijo, renuncia allá y venite a trabajar conmigo y trabajamos juntos. Pues vos sos mi pareja, sos mi novio, ya estás viviendo todo este capítulo que estás viviendo con tu familia, con todo lo que está pasando, pues métete acá de lleno. Yo dije, pues hágale, me le meto de una de lleno. Entonces me metí de una a Ego City y empecé desde el 2000, desde hace 10 años, desde 2015, a meterme full con Ego City, con todos los temas, y ahí empezamos como a madurar y a transformarnos en todo lo que ahora es Ego City, que es todo un universo, con todo un ecosistema de diferentes marcas y de diferentes cosas. Pero así es como llego a Ego City y Ego City me abre las puertas, que fue también en sí fue la pregunta que me hiciste. Así llego y me abre las puertas a consolidar quién era, mi identidad, mi concepción del mundo, poderle poner unas bases teóricas, unas bases conceptuales y metodológicas para poderlo comunicar a través de plataformas y llevar a que eso se multiplicara en múltiples formas. Ujú. No solamente como a través de las redes sociales, no solamente a través de la revista, no solamente a través de la web, sino también en generar conversaciones con la gente, en hacer parte de procesos formativos, en generar procesos formativos, en hacer parte de grupos activistas, en conectarme con los organizadores de la marcha, con gente en Medellín, en Bogotá, en Israel, aunque Israel ya recancelado pues para mí, pero como también con gente en España, con gente en Uruguay, en Argentina, en México, Estados Unidos, en Canadá. O sea, me conecté con Pues activistas, construir una red. una red a nivel global incluso. Ujú. Y eso fue brutal porque es lo que ahora me fortalece como para uno poder decir es que GoCity no es solamente lo que la gente puede llegar a ver es como un Instagram, no es un montón de Un cosas que hay montón de cosas. detrás, son 13 años, sí, más de 13 años de construir y crear muchas cosas, 10 años en los que he estado yo y que ahora son
son múltiples marcas que aportan desde el turismo, desde la información, desde la formación, desde la generación de negocios, desde el emprendimiento diverso, muchísimas cosas. ¿Cuál es el desafío más grande, Pipe, de comunicar temas que a veces la gente no quiere recibir? Porque es que, seamos muy sinceros, todavía duele y todavía es difícil publicar o hablar de temas LGBT, de hablar de temas de mujeres, de hablar de temas raciales. Todavía es difícil, todavía hay gente a la que no le gusta tanto, pero ¿cuál es el desafío más grande frente a esto? Hay muchos. Pues digamos que es que cuando, digamos que en mi cerebro inmediatamente hago un balance entre el antes y el ahora. El antes era muy difícil que la gente te copiara. Ahora la gente copia. La gente como que, bueno, está eso, está lo otro. Uno de los grandes desafíos es que el lenguaje evoluciona con nuestra especie. Ujú. Entonces el lenguaje todo el tiempo está cambiando y las formas todo el tiempo están cambiando. Y hay que entenderlo de esa misma forma. O sea, el lenguaje existe porque la raza humana existe y porque nosotros siempre todo el tiempo estamos hablando de una forma diferente, estamos evolucionando. Entonces te ponen un reto de constante construcción, retroalimentación y avance. Ese es un gran reto. Pero también el tema es hacerlo digerible y entendible para cualquier persona. Porque una cosa es que lo que tú me decías ahorita, yo dije patriarcado, heteronormatividad. Para mí es muy normal decirlo, pero no cualquier persona lo puede llegar a entender o no cualquier persona puede tener estas concepciones. Y no es que la gente sea boba, sino simplificarlo para que sea digerible, entendible y que pueda calarte la cabeza y transformar los imaginarios es complejo. Porque digamos que los sectores antiderechos, aquellas personas que se burlan de las diversidades, siempre han estado, siempre van a estar y no Sí, van a eso dejar no de se va a estar. O sea, desaparecer. y también digamos que uno con los años aprende y es que hay guerras o hay batallas que no se va a poner pues no las necesito dar. O sea, hay gente que no va a cambiar su perspectiva. Como dirían, no gastar pólvora en gallinazos. Exacto. O sea, sí, o sea, hay gente que te sale con unas vainas absurdas. Afortunadamente uno va creando otras formas de generación de narrativas que permiten construir otra forma de llegarle a la gente. Pero digamos que esos son los mayores retos. Y otro gran reto enorme es confrontarse con uno mismo. A mí me parece que ha sido el reto más difícil porque estar en esto hace que uno todo el tiempo se confronte si uno está en lo correcto o no. Porque ser corresponsable, y a veces yo no quiero ser corresponsable. Si no soy responsable conmigo mismo, porque tengo que ser corresponsable con la vida de los demás. De acuerdo. Y sabes qué, Pipe, ahora que estoy también en esto, te entiendo en algo que decís y es, ya uno siente una obligación más grande a como a hacer ese trabajo de cómo lo estoy haciendo o esto cómo le puede llegar a la gente distinto, a quién puede herir eso que acabo de decir. O sea, es un tema Ujú. también como de empatía, y que es un ejercicio duro Es muy difícil. porque a veces uno también desde el chiste, desde ahí sí, hice el Uy, dicho eso que es lo llevo todo el otro. tiempo haciendo. Eso es lo otro, es muy difícil, es muy complejo porque bajarse, cuando te vuelves activista, tu mentalidad cambia. No, no, a ver, yo no me volví activista. Yo trabajaba en algo y yo tenía un discurso y eso me caló mi existencia. A mí me empezaron a llamar activista. O sea, tú no te llamas activista. Tus acciones y tu círculo y la gente te llama activista. Entonces ahí fue donde en algún momento a mí me volvieron activista, ¿cierto? Ujú. Y empieza a tener un discurso, una forma, unas interacciones en las que a veces bajarse la superioridad, el creerse con superioridad moral es muy difícil. Porque claro, está el chiste, o sea, yo no voy a cambiar el mundo. O sea, hay que ser realistas, o sea, por más de que uno sea activista, lo que sea, no vamos a cambiar el mundo. Y empecemos por los pasos más pequeños. Cambio mi existencia y la existencia de quien está a mi lado. Punto. El De mundo no lo acuerdo. vamos a cambiar. O sea, somos una especie en extinción porque nos autoextinguimos. Así de sencillo. Entonces, nosotros, esa superioridad moral nos tenemos que bajar de ahí y tenemos que entender que, o sea, muchas veces, digamos, en los feminismos, en los transfeminismos, en las masculinidades disidentes, cuando hablamos del poliamor, cuando hablamos del VIH, cuando hablamos de muchas vainas, es como, lo estás diciendo mal. Así no se dice. No nos señales de esta forma. Si a uno sí le pesa, no es como, ay, está diciendo esto como no es. Ay, De es que esto no es acuerdo. de esta forma. Ay, es que no somos comunidad. Es que somos población. Es que somos sectores poblacionales. Es que no es, esta no es el orden de la Pero no hay que ser sigla. confrontacional al respecto. Yo Sí, creo es que como ese es un... entender que la gente tiene su proceso Exacto.
Y que si yo le puedo porque yo ayudar a creo que esa entenderlo bien, confrontación pero genera rechazo y exacto. finalmente no queremos eso. Nosotros queremos que la gente entienda. Yo creo que también por eso esto O es sea, un poquito un la espacio. postura de superioridad moral lo único que hace es generar barreras, Exacto. pero uno se tiene que bajar de ahí y bajarse es muy difícil. En que sí, totalmente. Y yo creo que por eso este es un espacio en el que yo puedo decir comunidad y después decir, no, somos población Es que y somos aquí las nadie dos, me va a somos de todo pegar. un poco. Exacto. Pero aquí nadie me va a pegar. O si yo hago también, que es una invitación, te hago una pregunta desde el desconocimiento, Pipe, ¿cuáles son tus pronombres? Ujú. O te llamé y no sé, por cualquier cosa tus pronombres eran femeninos y yo te llamé masculino, que vos también tengas la capacidad de decirme, oye, este es mi nombre y yo tenga el O sea, respeto de siempre y cuando no decirte sea ofensivo, o sea, siempre y cuando no sea como exactamente, que, porque eso siempre se nota. exactamente, Ahorita, por ejemplo, uno de los compañeros detrás de cámara decía como me da pena preguntar algo. En la vida uno tiene que preguntarlo todo, todo, desde el respeto. todo, de acuerdo. Pero pregunte, que es que si no, vamos a quedar siempre en el error. Y uno crea barreras cuando se vuelve activista en estas vainas. Pipe, para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a las personas que nos están escuchando que crees que ha sido como ese titular? Si tu vida fuera una noticia, ¿cuál sería ese titular que querrías dejar a ellos? Ay, no. Pero me es muy difícil hacer titulares. Primero que todo, buenas noches, Panamá. Sí, total. No, es que, no, o sea, además estoy en una faceta de mi vida muy particular, en otro punto de inflexión de mi existencia. Pero creo que uno siempre tiene que actuar desde el amor. Ujú, O sea, para mí ha sido como el aprendizaje, el entendimiento, todo. Es como, si yo actúo desde el amor, entiendo, puedo permitirme entender al otro, al otro. ujú. Y eso me abre las puertas. ¿A qué me refiero? Y como dejarlo como mensaje es, esos días he tenido varias conversaciones y siempre lo menciono. O sea, la gente se resiste demasiado con la población trans, con las personas con experiencia de vida trans. Y es como, no, no te voy a llamar Daniela porque si yo te conocí como David, entonces no te vas a llamar. Parce, o sea, todo el mundo tuvo una facilidad enorme para decirle al Papa Nuevo el nombre que se puso. ¿Cuál Sí, es el porque no le problema podemos con decir eso? O sea, si este entonces decide por ser un papa llamarse León, ¿qué? 16, algo así. 14. No sé, bueno, León, un número, o el Papa Francisco, pues que su nombre era otro, y fue tan sencillo, tan normal, no, si el Papa Francisco, no el Papa León, no sé qué. Entonces, ¿cuál es el problema con que esta persona Se diga que se quedaron llama Daniela y no David? de ¿Cierto? acuerdo. Entonces, y eso es simplemente desde el amor, es, tú te sientes bien como quieres que te nombro así. Tú te sientes bien que yo te trate de la forma en la que en la que quieres que te trate, listo, entonces lo hago así, porque es por amor, es por tranquilidades, porque todo tiene que ser a mi manera como yo quiero, no. Si partimos del amor, la vida se vuelve mucho más suave, mucho más tranquila y logramos eliminar barreras, que finalmente todo esto es humanidad. Súper. Pipe, gracias porque yo me llevo hoy el poder de la comunicación y que comunicar, hablar, conversar y sanar van de la mano. Y, y no hablo solamente de salud, y hablo de relaciones familiares, hablo de tu relación con vos mismo. Y muchas gracias por este espacio, por aceptar esta invitación y por hacer parte de Está Bien. Muchas gracias, Santi, a ti y tranquis que todo siempre está bien. Siempre.